Hablamos ayer de la disyuntiva de lo que representa el crecimiento como tal. Según que veíamos el punto de equilibrio cuando hay relaciones comerciales, permítame. Y veíamos también cómo se determina el precio de equilibrio, precio relativo entre la tela y los alimentos. Es relativo porque es el precio en relación con los alimentos. Y bueno, cómo ese punto de equilibrio se genera con la oferta relativa del bien con la demanda relativa del mismo. Entonces vamos a medir ahora qué pasa con el crecimiento cuando este crecimiento económico sabemos que es positivo para las naciones porque incrementa la cantidad de consumo y medimos el bienestar precisamente en virtud de la, permítanme, de la cantidad de consumo, y eso es lo que me interesa que veamos a continuación, porque se genera precisamente un efecto de sesgo que ahorita vamos a ver. Hablamos de que el crecimiento, bueno, es bueno. Tenemos claro ya el modelo estándar de comercio, que es este que les explicaba yo, porque es benéfico el comercio, cómo el comercio permite que las naciones se especialicen con base a dos cosas. Una, la productividad del trabajo que menciona Ricardo en su modelo, y dos, con base a la dotación de recursos o factores que permite que los países se especialicen en la producción del bien del que es intensiva el uso del factor que más distancia. Y por lo tanto, esa es la base sobre la cual se va a sentar el modelo estándar y nos permite llevar a la gente a consumir por encima de la frontera de posibilidades de producción, lo que nos conlleva un nivel de bienestar o de consumo mayor. Acuérdense que aquí el bienestar, como la economía es una ciencia objetiva, no la basamos en sentimientos, sino en cuestión numérica. Permítanme tantito, muchachos. Permítanme. Bien, perdón, muchachos. Entonces el crecimiento conlleva, fíjense bien, permítanme. Ok, está. Bien, ya estamos, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. El comercio internacional, por lo tanto, conlleva niveles de crecimiento mayor. Cuando hablamos de crecimiento es de bienestar, o sea, la gente puede consumir más, y si la gente consume más, intuimos que por lo tanto puede vivir mejor. Ya platicamos que vamos a entrar ahorita en este mes de octubre y noviembre en los temas de debate, en los temas de cuello de botella, de este tipo de temas, del tema del comercio internacional, pero los temas que son, digamos, complicados de manejar porque hay distintas visiones de lo que debería, del deber ser, de lo normativo y de lo positivo, entendiendo lo normativo como el deber ser de acuerdo a la teoría y lo positivo lo que sucede en realidad. Así que hay distintas posturas y es las que vamos a empezar a analizar, ya con la idea que tenemos general del modelo ricardiano, del modelo de dotaciones factoriales o de proporciones factoriales de Heck-Cherolin y el modelo estándar que se deriva de ambos. Podemos, por lo tanto, ya entrar en temas de discusión un poco más profundos. Vamos, por eso les digo, a incurrir en analizar. Disculpe, maestro. No sé si sea el único, pero yo no lo escucho tan bien. Ok, Con un poco robotizado. cambiarme. Bueno, me voy a cambiar de modem, permítanme. Que supuestamente es más rápido. ¿Me escuchan? ¿Ya me Sí, escuchan perfecto. ahí? Ok, perfecto, perfecto. Sé que tengo dos aquí, pero no sé por qué siempre cuando me vengo acá a la zona donde está el cuarto, no agarra como, no sé, se brinca la otra y la otra es muy lenta. Entonces, es eso. Pero bueno, ya ahorita parece que en teoría estamos en la rápida. Bien, les decía entonces que, permítanme, lo que tenemos ahorita ya son herramientas suficientes como para poder nosotros hacer este tipo de análisis sobre los efectos reales.
Les decía que hay muchos textos. A mí me encanta, por ejemplo, por un lado Stiglitz hace crítica a la globalización y a los procesos de integración. Tenemos, por otro lado, a gente como Dandy Roderick o Jeffrey Sachs, que están a favor de los procesos, que son más monetaristas. Tenemos posturas como las que les comentaba de Rak Patel, que es un ex trabajador del Banco Mundial, que es un crítico acérrimo con estos dos libros de Libro de la Nada y Obesos y Famélicos. Hay textos que exploran todo ese tipo de cosas, ¿no? Que sería muy bueno o recomendable que ustedes pudieran leer. También en mis intervenciones en radio siempre menciono dos autores que ahorita, porque me he estado mucho yendo al lado de los premios Nobel y de los que están del lado de la psicología, porque también ahí hay algo muy importante que tiene que ver con el comportamiento de masas y comportamiento de los agentes económicos en lo particular. Hay un libro muy bueno que se llama, creo que es Pensar rápido y pensar lento, no me acuerdo en español si ese es el título, es de Kahneman. El libro más nuevo está buenísimo, acaba de salir, lo compré yo ahora en un viaje, lo vi y fue mi oportunidad, se llama Noise, de Kahneman también. Y hay uno de Paul Bloom que habla de contra la empatía, se llama, pero habla a favor de una cuestión económica en el otro entorno. Y bueno, están los de La Calle, que hace crítica a algún crecimiento, pero un crecimiento real. O sea, hay una serie de libros que puedo yo compartir ahí, la bibliografía para que la busquen, porque les permite a ustedes tener como una idea o el contexto de lo que está ahorita permeando en el mundo de las ideas en general sobre la economía y sus efectos. Sobre todo va a venirse mucho debate ahorita con lo que sucedió el año pasado, que nos abre la puerta precisamente a buscar alternativas, pues alternativas que nos lleven a un crecimiento, digamos, más sostenible, más humano. No sé si eso se puede en economía. Tengo un amigo crítico, ¿no? Que es un doctor, inmunólogo, muy buen amigo, y me decía, no, bueno, pero existe algo como la economía humana. Digo, pues no sé cómo, o sea, economía humana me refiero a humanista, pues. Pero no sé si existe ese término, pero yo creo que sí se puede conseguir. Entonces hay que buscar ese tipo de cosas, y es el tenor al tipo de debate que vamos a irnos, digamos, nosotros incursionando ahora en esta parte del curso. Pues se vuelve menos teórico y más de debate, y eso me parece bien, pero no por eso vamos a dejar de ver estas partes matemáticas de manera más clara. Yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Ya en lo que sigue les dejo los capítulos y me voy yo a explicar gráficas rápido, porque supongo yo que ya lo entendieron. Si hay dudas me detienen, me preguntan, ya les digo y nos vamos rápido para poder entrar al debate. Sobre todo quiero que lean y quiero enseñarles las bases de datos que utilizamos para los análisis y algunos tipos de medidas que utilizamos también para esto de comercio industrial. Las comparativas son sencillitos, son ratios fáciles de calcular y vamos a aprender eso. Y espero yo que mi idea ambiciosa, todos los semestres es igual, alcanzo a ver lo de Rosen, pero quisiera yo ver un poquito más profundidad. Vamos bien, vamos a buen ritmo del curso, supongo yo que podemos, pero bueno, vamos a explorar eso. Hablamos ahorita del crecimiento. Les digo que el crecimiento, bueno, es algo que todos los países buscamos. Es un incremento en el ingreso. Realmente un crecimiento económico es un incremento en los niveles de ingreso o de riqueza de un país. No solo de producción, también de importación y exportación. O sea, en importación, acuérdense que la importación es una forma de producir indirecta. Así que bueno, este aporte que da el comercio internacional a los niveles de crecimiento es muy positivo. Pero vamos a analizar ahorita los efectos que tiene, ¿no? En general. Entonces, bueno, el crecimiento y la frontera de posibilidades de producción. El crecimiento económico implica un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades, pero hay que entender que ese desplazamiento conlleva un sesgo. Le llamamos a eso crecimiento sesgado. ¿Qué es eso de crecimiento sesgado? Es como ustedes, muchachos, cuando, no sé si recuerdan la edad de cuando son adolescentes. Digo, tienen poco tiempo, lo recuerdan mejor que yo, eso definitivamente. De repente no se preocupaban porque te sentías en el espejo como que de un lado estabas más largo que de otro, un brazo más largo que el otro, una pierna, o sea, sí, así te veías. Pero el crecimiento es así, no es simétrico, sino a veces lleva esa disparidad, es normal, es algo normal, la naturaleza. No hay algo que sea totalmente simétrico, más o menos nos orienta para allá, pero el crecimiento es así. Entonces el crecimiento en la economía no es ajeno a lo que es la naturaleza. Los crecimientos son sesgados, se cargan más de un lado que de otro, y tiene una lógica por lo que platicábamos de Cherolin, de que hay diferente dotación de factores, y por lo tanto, bueno,
cada, digamos, país es un caso en particular, con características particulares determinadas por su dotación de factores, ya lo vimos, por la productividad de sus trabajadores, como ya lo mencionó Ricardo, y obviamente por también las condiciones de los recursos naturales que la teoría de localización también nos señala. Entonces, todo eso nos da características muy particulares para cada país. Por lo tanto, esto lo vemos reflejado en esta gráfica, en estas dos gráficas. Hay dos paneles. En el panel de este lado hay un crecimiento sesgado hacia la tela. Si se fijan ustedes, una frontera de posibilidades de producción de este tipo con el comercio, luego se ve un crecimiento económico, pero el crecimiento económico es sesgado hacia la tela. Es decir, sí crece la cantidad de alimentos que puedes producir y la cantidad de tela que puedes producir, pero la cantidad de tela que puedes producir es mayor. Eso se debe a diferentes cuestiones. Hemos hablado que se puede ver a la cuestión de la productividad del trabajo, como menciona Ricardo, o a que la dotación factorial aumentó, la cantidad de gente, o la gente se ha vuelto más productiva, o tenemos tecnología que ha permitido que la gente sea más productiva, a diferencia de, digamos, el otro producto que sobre todo puede estar anclado a otra cosa, a lo que mencionaba Ángel Cheroli en la dotación de factores, que puede ser que el factor que se vea más beneficiado sea justamente el factor donde es más abundante, como decía Remzinski. Entonces, puede deberse a eso también, pero pues, si se fijan, hay un crecimiento, pero siempre se sesga de un lado. En el caso A es en un lado, o sea, se sesga hacia la tela, y en el caso B se sesga hacia los alimentos, y es derivado de las mismas situaciones. El crecimiento, por lo tanto, podemos darle dos razones fundamentales de por qué se sesga. Y no es algo que esté mal. De hecho, hasta podríamos nosotros esperarlo o suponer que así sería. El modelo ricardiano mostraba, por ejemplo, el progreso tecnológico en un sector de la economía, lo que emplea las posibilidades de producción de la economía más a la dirección de la producción del sector que a la dirección de la producción de otros sectores. Entonces, eso pasa. Puede ser que el progreso tecnológico nos obligue a que detone un sector en particular. Lo estamos viendo ahorita, se lo mencionaba yo con el caso Volkswagen, se lo mencionaba con el caso de las energías limpias, se lo menciono con el caso de algunas industrias que se vuelven más productivas que otras porque son más eficientes. Con el ensayo y error normal de los mercados y el movimiento de los mercados, las empresas tienden a hacerse eficientes en el manejo y en los procesos. No solo en progreso tecnológico de que la tecnología vaya incrementando los bienes de capital y la manera en que estos se aprovechan, sino también puede ser que la innovación no solo viene de grandes cosas o grandes inversiones en bienes de capital, también se deriva a veces de innovaciones en los procesos, y a veces las innovaciones en los procesos, muchachos, puede ser algo muy sencillo, muy sencillo, como modificar. A mí me tocó en una consultoría hace algunos años, una empresa que reparaba barcos. ¿Saben cuál fue la innovación que pusimos? Nada más le reacomodamos la cadena de producción porque había una fase ahí que estaba como desacomodada, acomodamos y eso llevó la productividad de esa empresa al 110%. Entonces, pueden ser detallitos muy pequeños que te detonen la productividad como no tienen ustedes idea. Entonces, así se ve, ahí lo refleja. La segunda razón, bueno, ustedes lo saben también, tiene que ver con el modelo de proporciones factoriales y es concretamente, bueno, que un incremento en la oferta de un factor, como lo vimos cuando hablamos de Rimsinski, lleva un incremento en el stock resultante en ahorro e inversión, sobre todo se sesga hacia las posibilidades de producción que tiene y el sesgo obedece en la dirección del bien cuyo factor específico o el que se utiliza más o en el que es más intensivo es el que haya crecido. Entonces, de esa manera, la producción es intensiva en el factor cuya oferta aumentó. Así de sencillo, lo vimos con Ripsinski. Puede ser que aumentó la cantidad de gente o la gente es más productiva o eficiente, se capacitó, o simple y sencillamente porque las tierras disponibles para ese tipo de trabajo aumentaron, o porque la cantidad de personas aumentó, o porque la cantidad de capital utilizado para bienes de capital también incrementó, o se incrementó el apoyo, inversión y desarrollo, no sé, puede hacer muchas cosas que tienen que ver directamente con un incremento en el factor de producción, y y el bien que se produce intensivamente con ese factor, pues es el que se ve beneficiado y el sesgo corre para esa producción. Así de lógico es eso, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, va a hablar ahí de qué tipo de bienes no se ven beneficiados con esto. Estos sesgos, como los pueden apreciar ustedes, son fuertes. Me refiero a que son fuertes, son muy marcados. O sea, si se fijan, es muy marcado y aquí es muy marcado. Por una cuestión académica se muestran de esta forma. Permítanme tantito.
Perdón, tuve aquí, esperen, un inconveniente. He estado batallando con esta computadora. Bien, a ver. ¿Ven ahí? ¿Ven de vuelta al Krugman? Sí, ya. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, en ambos casos ven ustedes que hay un incremento en la producción de ambos bienes, pero bueno, se sesga hacia un lado. Ya explicamos por qué del sesgo. Y bueno, aunque el incremento no es siempre tan fuertemente sesgado como en el ejemplo, incluso el crecimiento que es medianamente sesgado hacia la tela inducirá, para cualquier precio relativo dado a la tela, un incremento en la producción de tela con relación a los alimentos. Y lo contrario sucederá con respecto a alimentos. Ahora vamos a ver qué efectos tiene, fíjense bien, qué efectos tiene este aumento en la oferta relativa, porque es un incremento en la oferta relativa, porque hay un crecimiento, ese crecimiento hay un aumento del factor, hay un incremento en la producción, hay un incremento en la oferta relativa. Y la pregunta es, ¿ese incremento en la oferta relativa qué efecto tiene sobre la relación de intercambio? Y eso nos lo muestra acá. Si se fijan ustedes, toda esa explicación es esta que voy a dar yo de manera rápida aquí, con respecto a esto. Crecimiento sesgado hacia la tela. De este lado tenemos el precio relativo de la tela con respecto a los alimentos. Y esta es la cantidad relativa de tela. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con este incremento en la cantidad de tela que voy a producir, se desplaza la curva internacional o mundial de la oferta relativa de tela de 1 a 2, o sea, de aquí a acá, sobre una demanda relativa ya dada. Quedamos que la demanda es la misma, ¿no? En ambos países, ya era un supuesto. Pues. Te vamos a trabajar con la demanda, primero vamos con la oferta. Cuando esto sucede, si hay un incremento, de 1 a 2 nos movemos, hay un incremento en la cantidad de tela, hay un incremento. Si se fijan, va de aquí a acá. Pero, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué nota que pasa con el precio relativo de la tela? Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué notan ahí con el precio de la tela? Ya vi que incrementó la cantidad que se está produciendo de aquí, pase acá, entonces de aquí a acá hay un aumento. O sea, de aquí a acá hay un aumento. De aquí a acá hay un aumento. Pero ¿qué le pasa al precio? Permítanme. Es que vi que alguien, oigo cuando participan acá, pero me tengo que regresar al chat. Sí, muy bien, Talía. Se reduce el precio por la excesiva demanda, exacto. Como hay, muy bien, oferta, muy bien, sí, exacto. Como hay un aumento en la producción de tela, hay mayor cantidad de tela en el mercado y eso provoca una caída en el precio. En teoría, a la larga debería de beneficiar más al país porque puede vender más tela, ¿no? Pero también disminuye el precio. Entonces, de alguna manera, sí lo beneficia en la cantidad que vende más barato, puede vender más. Pero hay quien argumenta que también eso es más bueno porque vende más barato. Ahorita vamos a ver eso, porque ya entramos en temas de controversia. Y caso contrario, el crecimiento sesgado hacia los alimentos, fíjense lo que sucede. Eso les va a dar un ejemplo a lo que me refiero ahorita. Ese es el caso sesgado hacia los alimentos. El precio relativo está dado en términos de tela, para que no se me vayan a confundir, por favor, pongan atención. ¿Qué es lo que sucede aquí? En el caso del país que tiene alimentos, lo que vamos a ver es que ese país va a reducir la cantidad de tela que produce. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque va a producir más alimentos. ¿Sí queda claro eso? Se reduce en términos de tela, la cantidad de tela que voy a producir porque quiero producir alimentos porque es donde está el sesgo y es donde tengo que aprovechar. ¿Qué pasa con el precio de la tela cuando sucede esto? Cuando el que aumenta es la producción de alimentos. ¿Qué le pasa al precio de la tela? ¿Qué notan ahí? O sea, disminuye la cantidad de tela, pero ¿qué le pasa precisamente al precio relativo de la tela? Y aumenta el precio, ¿no? Exacto, Talía, aumenta el precio. Entonces, si se fijan ustedes, conforme se van dando estos sesgos, aparentemente, bueno, hay un beneficio para el exportador porque puede vender más, pero vende más barato. Pero también los que producen el bien
en el país que no es intensivo o que no se ve favorecido con el sesgo, ven un beneficio también, porque su producto incrementa el precio. Aunque también hay argumentos en contra que dicen que está más caro y por lo tanto eso lo perjudica. Sí se están dando cuenta cómo va el argumento a favor y en contra, ¿no? Cómo juega. Bueno, el crecimiento que expande de forma desproporcionada las posibilidades de producción de un país en la dirección del bien que exporta, o sea, por ejemplo, en el caso nuestro que es la tela, si aumenta la cantidad de eso, se dice, o sea, el ejemplo nuestro, pues que la tela es nuestro país y alimentos en el extranjero. Es un crecimiento sesgado, se le llama así, crecimiento sesgado hacia la exportación, o sea, hacia vender. Y de forma análoga, hay un crecimiento sesgado hacia un bien del país que importa, es un crecimiento sesgado a la importación. En el caso del país de los alimentos, se sesga la importación, le conviene más comprar que vender. Bueno, les había dicho que en el Krugman es muy importante las letras cursivas, porque son como el resumen de lo que estamos hablando. Considérenlas. El crecimiento sesgado hacia la exportación tiende a empeorar la relación de intercambio de un país que crece y a beneficiar al resto del mundo. Es decir, fíjense bien lo que nos está diciendo. Como me vuelvo exportador, la relación de intercambio en términos del precio relativo a mí no me favorece porque yo voy a vender más, pero más barato, y voy a comprar más caro. Luego entonces a mí no me conviene tanto, ¿estamos claros? Y el crecimiento sesgado hacia la importación tiende a mejorar la relación de intercambio de un país que crece a expensas del resto del mundo, es decir, a los países importadores, porque importan barato. Esto es un decir. Y eso es importante, les voy a decir por qué. Porque surgen teorías a lo largo de la historia, sobre todo el pensamiento económico de la economía internacional, que son importantes, sobre todo para los países como los nuestros, como las economías emergentes. Digo, sé que Talía está en España, pero me había dicho, si mal no recuerdo, que es usted ecuatoriana, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, sabe a qué me refiero y en qué términos. A nosotros ha sido más complicado que los países, digamos, desarrollados o ricos en esos aspectos. Hay una teoría que quiero que por favor me investiguen para el día miércoles, porque vamos a empezar a hablar de estos temas y es la justificación para el intervencionismo del Estado en la economía internacional. Y va a ser muy interesante poderlo ver a la luz de eso. Entonces quiero que por favor me investiguen unas teorías que surgieron en el seno de lo que se conoce como la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la CEPAL, de Singer, así Singer como la de las máquinas de coser, Singer y Prebisch, Raúl Prebisch, son dos argentinos. Las teorías se llaman teoría de la dependencia, una, y la otra, sobre todo la segunda, me interesa, se llama teoría del deterioro de los términos de intercambio. Eso es muy importante porque nos permite entrar al debate de si es justificable o no la intervención del gobierno para proteger las industrias nacionales, o no lo es. Es uno de los argumentos más socorridos para el proteccionismo y la lucha eterna entre los distintos pensadores teóricos, críticos de comercio internacional es eso. ¿Hasta dónde es válido el comercio internacional libre o libre entre comillas? ¿Y hasta dónde es válido el intervencionismo del Estado? Y en eso estamos, en el debate constante de qué tanto sería bueno o no. Más adelante vamos a ver un ejemplo de Olin y Keynes en un debate pequeño que tuvieron por ahí. Bueno, no tan pequeño, porque bueno, dejó registro ahí en la historia. Pero es importante, ¿no? Porque les muestra cómo las teorías económicas están siempre en constante evolución, porque intentamos interpretar un mundo y un fenómeno económico que ustedes ya entienden es multivariado y es difícil de comprender hacia primera. Y por eso tenemos que estar explicando constantemente, por ejemplo, lo que pasó el lunes con Facebook, o sea, los impactos económicos de eso, de por qué se mueve. La gente no entiende por qué se mueven los mercados de esa manera. Sigue sin entender porque parece engorroso, pero en realidad no lo es. Obedece mucho a la naturaleza humana, ¿no? A nuestros comportamientos más básicos. Así respondemos, seguimos respondiendo igual en términos económicos. Bien.
Aplicando el principio de los efectos internacionales de este crecimiento que estamos viendo, podemos de alguna manera intentar contestar las preguntas que hemos planteado, que si el crecimiento del resto del mundo es bueno o malo para mí como país, o si el hecho de que nuestro país fuera parte de una economía mundial de intercambio aumentó o disminuyó los beneficios del crecimiento. O sea, en realidad, ¿me ayuda o no me ayuda? Y la respuesta, como siempre, pues no es la que van a esperar, porque no es ni un sí ni un no, sino depende del sesgo del crecimiento. En términos muy coloquiales, diríamos acá en América Latina, es de acuerdo a cómo nos fue en la feria. De acuerdo a cómo te va en la feria, hacia dónde está cargado el sesgo, cómo te está yendo en las relaciones internacionales, cómo tú vas a contestar si eso te favorece o no. Por eso la respuesta de un país como Bolivia no puede ser similar a una respuesta que de Ecuador o que de Chile, Argentina o México o Brasil. Son realidades distintas. O la respuesta que te dé Portugal, o que te dé España, o que te da Estados Unidos, o Canadá, o Japón, o China. Depende del sesgo. Dependerá de eso la respuesta. Por ejemplo, el crecimiento sesgado hacia la exportación del resto del mundo es bueno para nosotros. O sea, que ellos empiecen a exportar, porque mejora de alguna forma nuestra relación de intercambio. Mientras que el crecimiento sesgado hacia la importación en el extranjero empeora nuestra relación de intercambio porque nosotros vamos a vender, sí vamos a vender más, pero más barato. Y hay que ver hasta dónde eso conviene. En términos nacionales diríamos, no, pues la relación de intercambio pues no está tan pareja. Pero si tú le preguntas al empresario que está haciéndose millonario con eso, te va a decir, pues me parece excelente. De acuerdo, estamos hablando aquí de aspectos de tipo nacional. Aunque nacionalmente también incrementa el volumen de crecimiento y eso también ayuda porque generas empleo y una serie de cosas que los estados están contentos que se resuelvan por el lado económico. El crecimiento sesgado hacia la exportación de nuestro país empeora nuestra relación de intercambio. Eso sucede. Pero reduce los beneficios directos del crecimiento, mientras que el crecimiento sesgado hacia la importación lleva una mejora en la relación de intercambio con un beneficio adicional. Y aquí entra lo que les decía de Previs, Singer y la Comisión Económica para América Latina. En los 50 fue el boom de los modelos desarrollistas. México tiene una historia muy bonita y seguramente lo vamos a ver cuando les dé finanzas y hablemos de crisis económicas. Les voy a explicar esos procesos en México, del modelo de sustitución de importaciones, del milagro mexicano. En México ha tenido 3 momentos extraordinarios de crecimiento en los que vimos cerca el desarrollo económico. En uno de ellos tan fuerte y tan importante que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el Club de los Ricos, nos aceptó como miembros honorarios. Aunque no lo crean, somos miembros de la OCDE. Porque en aquel momento México pintaba para llegar a esas alturas. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, siempre ha sido mi crítica a los países latinoamericanos, sobre todo, bueno, en general a las economías emergentes. Nos han quedado de ver mucho la clase política. Es la clase política la que, a mi juicio, ha sido la que no nos ha ayudado a llegar. Acariciamos el paraíso, pero nunca llegamos. Por eso. En el caso de México, 3 oportunidades muy, muy claras, latentes, que hemos tenido y que hemos desperdiciado. Una fue en esta época. Pero bueno, luego platicaremos del modelo, esos modelos, ¿no? De sustitución de importaciones y cómo ser el milagro mexicano y todo lo demás cuando hablemos de crisis en la parte de finanzas, no en la parte de comercio. Ahora estamos viendo la teoría en comercio, nada más, la parte de la economía real. Bien. Entonces, bueno, muchos economistas, como los que les mencioné, que quiero que me investiguen, decían que los países pobres creían que sus naciones, que en principio exportaban muchas materias primas, e iban a experimentar probablemente un declive, continuando una relación de intercambio que se deteriora, que es lo que les dije del deterioro de los términos de intercambio. Ellos veían que el crecimiento en el mundo industrializado estaría marcado por un creciente desarrollo de sustitutos sintéticos de las materias primas, mientras que el crecimiento de las naciones más pobres tomaría la forma de una expansión en su capacidad para producir, que los harían exportadores y moviéndose hacia la industrialización, lo cual sucedió parcialmente. El crecimiento del mundo industrial estaría sesgado hacia la importación, mientras que en los países en vías de desarrollo estaría sesgado hacia la exportación, y eso nos perjudicaría porque estaríamos vendiendo sobre todo productos del sector primario muy baratos. Y era lo que decían, eso al final generaría algo que ellos llamaron un sesgo a la exportación, que estos teóricos llamaron un crecimiento empobrecedor.
Esa es la teoría general que me van a investigar de Prebisch y Singer, y de la que se sustenta esas teorías que son contrarias, son favorecedoras o que apoyan el intervencionismo del Estado a través de lo que es el proteccionismo. Para el 58, Bhagwati generó un estudio bastante interesante donde él hablaba de que tales efectos perversos que hablaban del comercio sí podrían existir, pero tendrían que entrar en un encuadre muy riguroso. O sea, sí puede pasar, pero sería como muy complicado. Ahora sí que como una alineación de las estrellas, ¿no? Para que sucediera. O sea, no, lo demostró matemáticamente, sí puede pasar, pero tendría que estar, digamos, la cosa muy compleja. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, él habla de que la situación sería extrema, ¿no? Un crecimiento fuertemente sesgado hacia la exportación debe ser combinado con curvas de oferta relativa de los bienes y demanda relativa de los bienes de fuertes pendientes. De modo que el cambio en la relación de intercambio sea suficientemente grande para compensar los efectos iniciales favorables. Es decir, que lo que va favoreciendo con el libre comercio al crecimiento del país, a la larga provoque que ese mismo beneficio juegue en contra y te perjudique, lo cual suena totalmente fuera de la lógica. Por eso dice, matemáticamente se puede comprobar, sí, sí se puede, pero no quiere decir que pueda pasar, o sea, estaría muy, muy difícil, porque normalmente lo que hace el libre comercio es darnos un beneficio como lo vimos en el modelo estándar, porque incrementa las cantidades de consumo, como lo hablamos hace rato, y en términos muy objetivos en economía, los niveles más altos de consumo conllevan un nivel de bienestar mayor desde el punto de vista objetivo. Ya no hemos entrado en los debates que mencionaba que otros teóricos como Stiglitz discute a veces con Rodrik, o lo que nos dice Rat Patel, o lo que nos dice Kahneman. O sea, hay diferentes formas de abordar el tema sobre qué tan bueno y prudente es y cómo el consumidor toma sus decisiones con base a lo que tiene. Bien. Entonces, el crecimiento de nuestro país incrementa normalmente nuestro propio bienestar, incluso en el mundo con comercio. Esto no es cierto, sin embargo, en el crecimiento en el extranjero. Vamos a ver que hay un crecimiento sesgado hacia la importación, lo cual no es una posibilidad poco probable, pero sí, esto conllevaría un crecimiento del resto del mundo similar, lo que empeoraría los términos de intercambio. Y viene un caso de estudio que quiero que lean, que es este cuadro, no me voy a meter ahorita ahí, que bueno, ha llevado ese crecimiento de los dos países industrializados a los países avanzados, y como esto los ha presionado de alguna manera, ¿no? Y es un poco la tónica de lo que hemos estado hablando. Si se fijan, el análisis hasta ahorita ha hecho énfasis en la oferta relativa, o sea, lo que los países pueden producir, cambios del crecimiento sobre la capacidad para producir más, para ofertar más. Estamos hablando del punto de vista de la oferta. Pero cuando analizamos la economía, no podemos analizarla solo de un lado, solo de la parte de lo que se vende, sino también de lo que tú demandas. Y es ahí donde entran las cuestiones de qué influye sobre lo que la gente demanda, o sea, sobre lo que yo demando como país, o sobre lo que el socio demanda. ¿Qué interviene para que la demanda también cambie? Ya vimos que lo que puede cambiar la oferta son dos cosas: la productividad del trabajo, como Ricardo bien lo explicaba en su modelo, o por una cuestión de dotación factorial y la intensidad del propio factor sobre la producción de los bienes, que también influye. Pero vamos viendo el otro lado. Bueno, eso influye sobre lo que ofrecen, sobre lo que pueden producir, pero ¿y sobre lo que demandan? ¿Qué influye sobre lo que demandan? ¿Qué determina que un país pueda demandar más o menos? Y ahí es donde entra la otra parte del debate. Bueno, entonces ya pasamos de lo que es la oferta, vamos a hablar un poquito sobre la demanda, ¿no? En general. Y esta demanda relativa mundial de bienes puede cambiar por muchas razones. Y entramos en el tema de lo subjetivo, porque, digamos, son muchos aspectos. Los gustos también pueden cambiar, por ejemplo, por lo siguiente. Lo platicaba yo esta semana porque estaba platicando con gente de empresa y con gente que andamos ahí en un movimiento. Hablábamos de los cambios en el mercado que se perciben tras la pandemia. Es muy interesante ver estas dinámicas que se están dando en el mercado actual. Y, por ejemplo, se ve un sesgo muy marcado desde hace unos años, pero ahorita se ha intensificado, al consumo de productos orgánicos, por ejemplo. No sé si ustedes saben, chavos, pero aquí nuestro estado es un estado que está apostándole por el orgánico fuerte. Y hay gente que pues, ha hecho mucho dinero con eso. ¿Por qué? Porque, uno, tenemos dos posiciones privilegiadas. Uno es
Lo que antes jugaba en nuestra contra, y ustedes lo saben, que era el estar tan despegados del macizo continental. Ya les había platicado de las distancias que... O sea, para nosotros se nos hace que está cerquita Sinaloa, pues, pero cuando comparas tú la distancia entre, ya lo platicamos, entre España y Marruecos, o entre Rusia y Alaska, en realidad esas son distancias bien cortitas comparado con la nuestra. Y a nosotros se nos hace que estamos cerca. Entonces hay un aislamiento que siempre nos llevó a perjudicarnos. Estuvimos protegidos por el gobierno mucho tiempo con la cuestión de la zona fronteriza y todo ese rollo que nos consideraban dentro de... Pero hoy día está jugando a favor por dos cuestiones. Por la cuestión del sector turismo, nos ha favorecido, y otra es por los orgánicos que exportamos, porque tenemos línea directa al mercado de California, y ustedes saben que California por sí mismo, el estado de California tiene un PIB que supera a la producción de muchos de los países latinoamericanos. Entonces estamos hablando de un gran mercado que tenemos ahí, y sin contar Arizona y Texas que están ahí, están esos tres. Así que ahorita, bueno, tenemos ese boom de productos de tipo orgánico. Ahorita hay un boom por productos de belleza, las mujeres están gastando muchísimo en belleza. Hay una creciente tendencia ahí en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa. Por eso dice aquí Krugman, ¿no? Y esto era en 2004, fíjense más ahora se ha marcado más con esto de la pandemia. Es creciente la demanda hacia este tipo de productos. Hay gente que le está apostando por ahí y le está funcionando. Hay una preocupación creciente con el colesterol, por ejemplo. Eso ha llevado, y esto es real, la demanda de pescado ha aumentado en relación de la carne roja, porque la gente dice, no quiero carne roja. No. Sobre todo la gente está batallando ahorita con la cuestión, no solo los niveles de colesterol, ácido úrico, hay una serie de cuestiones ahí de salud que la gente le está dando vuelta. Muchos de los jóvenes, como ustedes, no prefieren tanto la carne. Nosotros, por ejemplo, mi generación era muy carnívora. Pregúntenme cómo estamos. Mi edad es 45 años, o sea, les puedo comentar fácilmente que de la gente de mi edad, cuando platicamos, nuestras pláticas de amigos siempre conlleva una sesión de unos 15 minutos o 20 donde hablamos de salud, y todo el mundo tiene algo, tiene colesterol o tiene no sé qué, o diabetes, producto de una alimentación de años mala. Ustedes, la generación más jóvenes, traen un chip distinto, se están cuidando más, o sea, están más comprometidos con el medio ambiente, están más comprometidos con su salud, traen otro rollo. Entonces eso ha llevado a un incremento en la demanda, por ejemplo, de estos productos, porque uno, ustedes cuidan su salud, y dos, la gente de mi edad tiene que cuidar nuestra salud, pero nosotros porque estamos obligados, porque ya estamos enfermos. Esa es la diferencia entre unos y otros, pero convergen en el punto que necesitan ese tipo de productos. Esa es una. Entonces los gustos pueden cambiar por ese tipo de tendencias, y también la tecnología puede influir. Por ejemplo, aquí maneja el ejemplo del aceite de las ballenas. Yo le voy a poner el último ejemplo que manejamos de Volkswagen, o de la energía en general, el sector energético. Ese viraje que estamos dando hacia la utilización de energías limpias. También nuestro estado tiene mucho potencial. Lamentablemente nuestro gobierno no apoya este tipo de energías, pero de los estados de la República Mexicana, el estado que tiene más potencial para energías de este tipo de corte renovable es el nuestro. Tenemos un sol que dura muchísimo tiempo. Usted lo sabe, estamos en otoño, y de repente, como a esta hora, como que todavía no se siente el otoño. En la mañana un poco, pero ahorita todavía no se siente. Entonces tenemos mucho sol durante todo el año. Energía solar, ahí está. Tenemos energía eólica en el lado del Pacífico, y podemos generar también energía por mareas del lado del Pacífico. Entonces hay una serie de cosas o de beneficios donde se está girando, y las empresas grandes, les decía el caso de Volkswagen, que sigue a Tesla porque están compitiendo por quién se hace el mercado de los autos eléctricos. Bueno, hay una tendencia hacia eso. La tecnología nos empuja hacia eso. Eso que acaba de pasar el lunes con Facebook, Instagram y todo digamos, el grupo de WhatsApp, todo ese grupo pues que forma el grupo Facebook, presionó sobre el sector, y eso me queda claro que ellos van a empezar a innovar para buscar que esto no suceda. Entonces, vuelvo a lo mismo, la tecnología presiona para el cambio de gustos y preferencias. Esto es normal, sabemos que esto sucede, pero hay algo que no contemplamos y que es importante contemplar, que es la transferencia de renta, le llama aquí, nosotros llamamos ingreso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque el libro está en castellano, así como en España escriben renta, acá hablamos de ingreso, y hablan de renta, es lo mismo para nosotros, la renta es ingreso. Esa transferencia de ingreso se refiere al dinero que pasa de un país a otro. Los préstamos o las ayudas o los beneficios.
es importante. Lamentablemente para la carrera de ustedes, muchachos, les digo porque cuando nosotros hicimos el cambio, modificamos algunas cosas en la carrera, yo me peleé a muerte por una materia que era mía, que de hecho es mi materia titular, junto con, bueno, todas las que son de este corte, pues manejo yo el área internacional. Hay una materia que se llama Organización Económica Internacional, que es importantísima, porque nos da el panorama general de los organismos internacionales y su historia. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, sus funciones, desde cuándo están, el Banco Mundial, que era el Banco Internacional de Construcción y Fomento del 44, la OMS, o sea, toda la historia de los organismos internacionales que hoy día ayudan en este proceso. Y son ellos actores trascendentales en la transferencia de ingresos como de esto que estamos hablando. Así que bueno, ustedes conocen probablemente esto porque no lo tienen. Hemos estado peleando para recuperar esa materia porque es importante, porque de repente me detiene a mí en el avance, por ejemplo, tanto en esta materia como en finanzas, porque hay un conocimiento previo que deberían de tener que no lo tienen. Entonces tengo que estarme deteniendo para estar hablando de esto, ¿no? Pero no a fondo. Bien, esas transferencias se dan entre las naciones, sobre todo cuando hay eventos, digamos, que marcan, así como ahorita, actualmente ahorita en la pandemia tenemos una transferencia de ingreso tremenda, producto de las políticas contracíclicas, porque pues eran necesarias para conservar los empleos. En México, digamos, nos aplicaron también, por eso somos el segundo país que peor abordó económicamente y estratégicamente la pandemia. Somos el segundo, ¿eh? O sea, nos ganó, que no sé si Ghana, bueno, un país africano es el uno, nosotros somos el segundo, que peor trató la pandemia, o sea, que no tuvo ese enfoque, ¿no?, para apoyar. El resto de los países de Europa no tuvo problema, inclusive los países que siempre desdeñamos, porque nos creemos, como somos vecinos de Estados Unidos, nos creemos mucho. Los chilenos, los argentinos, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileños, no tienen esta manera, no, ellos lo manejaron perfecto, nosotros no, nuestro gobierno actual, con tendencia de izquierda, pues no favoreció las políticas contracíclicas y nos metió en una dinámica complicada. No quiere decir que estemos muy mal, pero sí, en términos generales, si nos ponen en la balanza, pues sí somos el segundo peor, como lo abordamos. Porque la clave está en esto, muchachos, en transferencia de renta. ¿Saben qué nos alivianó este año? Una transferencia de renta, ¿sí se acuerdan que lo platicamos? El Fondo Monetario Internacional asignó a los países, de acuerdo a su participación dentro del fondo, un monto en derechos especiales de giro, que es la moneda que maneja entre ellos, entre los socios del fondo, y eso nos vino a inyectar liquidez y nos ayudó a, digamos, también contemplando lo que nos llegó de remesas, producto de las ganancias generadas por nuestros compatriotas en Estados Unidos, que fueron generadas a su vez por las políticas contracíclicas que allá sí se aplicaron, tanto por Trump como por Biden. Bien, esas transferencias de ingreso pues ayudan, porque incrementan la capacidad de un país para consumir. Por eso son importantes. Ya hablamos de transferencias internacionales, aquí menciona algunos ejemplos, como en la Alemania, cuando reclama pagos a Francia después de la derrota en 1871 de una guerra, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, los aliados se le van al cuello a Alemania y le exigen que pague por la guerra. Ustedes ya saben esa historia, si no las se las platico rápido. Los aliados, ganadores de la Primera Guerra Mundial, ahorcan, literalmente asfixian a Alemania con un pago que tiene que hacer por la guerra. Eso lleva a una situación muy precaria en Alemania, de mucha inflación, de esta inflación, que es el caldo de cultivo perfecto para que una figura como Hitler aprovechara y llegara al poder. Y la historia ya se la saben, llega Hitler, de toda la Segunda Guerra, y bueno, se genera una serie de cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que toma la posición de país hegemónico después de la reunión de Bretton Woods en New Hampshire en 1944, desplaza a Reino Unido y toma esa posición, y ellos generan algo que se llama el Plan Marshall, que ayuda a refinanciar a Alemania, pero en general toda Europa y Japón, con un mini Plan Marshall, que no es otra cosa que una inyección, una transferencia de ingreso, de dinero, para que estos países que estaban en la ruina pues pudieran activarse, obvio, para que se activara la economía internacional y se reconstruyera todo. Después de eso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se convertiría luego en el Grupo del Banco Mundial, que ustedes conocen, han fortalecido sus políticas de apoyo, son los que brindan apoyo y dinero. Ahorita les digo, el último ejemplo lo tuvimos este año con el Fondo Monetario Internacional para inyectar dinero, ya sea como préstamo y
ya sea también como ayuda. Hay dos tipos, puede ser préstamo o ayuda. Entendiendo que los préstamos, bueno, se tienen que devolver y ahí es donde se genera lo de la deuda externa. Hay un problema con la transferencia de ingresos, ¿no? Y es un tema de debate entre dos grandes economistas, lo fue entre Bertil Ohlin, que es de los creadores de la teoría del comercio por porciones factoriales, o sea, Manchester-Ohlin, y con John Maynard Keynes, que ya platicamos de él, que fue quien en 1936 con su libro del equilibrio general del interés del dinero, el empleo del interés del dinero, da la explicación de por qué es bueno que el gobierno intervenga en ciclos económicos cuando viene la parte de depresión o crisis, y cómo él debe ser el encargado de generar empleo para detonar una demanda efectiva que genere un efecto multiplicador en la economía y reactive las actividades económicas. Y bueno, ellos dos tuvieron un pequeño debate. El debate era muy concreto. El objeto del debate era que los pagos de reparación de la guerra reclamados a Alemania después de la Primera Guerra Mundial era una carga, decía Keynes, para la economía alemana, y que lo que iba a generar era algo así como lo siguiente, que defendía que los términos de la venganza, él le llamaba una venganza, que es esa paz cartaginense, ¿no? que firmaron ahí en tratado, en los tratados de Versalles, que origina luego lo de la Liga de las Naciones, ya saben ustedes esa parte de la historia, y que precisamente presiona a la economía alemana. Decía Keynes, aguas, es peligroso eso, porque esas sumas monetarias exigidas son muy grandes para Alemania. Entonces, por un lado, Alemania tiene que pagar ese dinero a otros países. También tendría que exportar, para poder pagar el dinero, tendría que exportar más, o sea, vender más e importar menos. Y luego, como va a exportar más, tienden a abaratarse sus exportaciones respecto a sus importaciones, que cada vez son menores. Y esto lo lleva a una reducción de la relación de intercambio alemana que le agrega carga, porque por un lado están vendiendo muy barato, compran poquito y eso perjudica directamente a las personas porque no pueden generar más riqueza y menos van a poder pagar. Ohlin decía, por otro lado, que no, que lo que Keynes mencionaba no era así, que era mal pensar que la relación de intercambio alemana iba a empeorar. Él decía que no, que lo que iba a suceder es que cuando Alemania aumentara los impuestos, por ejemplo, que debía de hacer eso, aumentar impuestos para financiar sus reparaciones de guerra, su demanda de bienes extranjeros disminuiría automáticamente. O sea, la gente dejaría de importar. Y los pagos en concepto de reparaciones serían distribuidos entre los países en forma de reducción de impuestos o incremento del gasto público, y parte del incremento de la demanda exterior sería por las exportaciones alemanas. Hacia Alemania podría reducir las importaciones suyas y aumentaría las exportaciones sin empeorar su relación de intercambio, lo cual no fue cierto. Tenemos ahí la historia. En realidad la disputa quedó así abandonada en ese punto. Sabemos que al final lo que sucedió fue que Alemania pagó una pequeña cantidad de reparaciones y tuvo efectos en la transferencia, la relación de intercambio, que bueno que sí afectó y generó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay que interrogar, bueno, ¿qué tan buenos son esas transferencias para las relaciones de intercambio? ¿Son positivas o son negativas? Estos aportes, estos dineros, ¿ayudan o no ayudan? ¿Generan realmente una mejoría en las relaciones de intercambio o no lo generan? La pregunta sigue vigente hasta hoy, muchachos. Ahorita existe a nivel global un exceso de liquidez, mucho dinero producto de este tipo de cosas, este tipo de apoyos, que nos tienen con una inflación increíble y no hemos terminado de recuperarnos económicamente a niveles de producción. Entonces esa es la gran cuestión. Esa es la gran cuestión. Bueno, voy a detenerme aquí. Porque vamos a entrar luego ya a la cuestión de la transferencia que nos lleva a lo de los aranceles. Entonces prefiero como que detenerme un poquito para poder luego explorar esa parte. Y ahora sí, voy a aprovechar esto último que me queda de tiempo con ustedes para explicar la dinámica que vamos a usar el día lunes. El día lunes vamos a aplicar un examen. El examen va a ser en el horario de clase. Entramos igual que siempre, saludamos y empezamos el examen. Estoy todavía pensando en la estrategia, si lo voy a hacer todavía en Moodle todo o les voy a pasar el examen y lo van a realizar ustedes. Tengo que buscar el mejor método para evitar que me hagan trampa. Y el examen no es un examen de memorizar, para que no se me asusten. No es, dígame qué dijo exactamente Adam Smith. No. No te voy a preguntar eso. No me interesa eso. Me interesa ver, igual que con los ensayos, cómo está funcionando este hámster ahí en su cabeza, cómo funciona el razonamiento.
El examen entonces sería en tenor, por ejemplo, en el siguiente tenor que puedo preguntar, bueno, el teorema de Rimsky, ¿no? Bueno, nos dice que esto sucede, ¿por qué? Que me den su explicación, el por qué creen que esto pase, o mostrarles una gráfica en el examen y que con la gráfica ustedes me la interpreten, no que me pongan el álgebra, abusados, no, sino que me expliquen qué está pasando en ella, de acuerdo al modelo ricardiano que habla de la cuestión de la productividad del trabajo, o de lo que habla Heckscher y Oberlin con la dotación de factores. Quiero ver cómo interpretan a la luz de los conceptos que hemos visto, porque al final del día lo que importa para ustedes que están estudiando es cómo utilizan estas herramientas teóricas para hacer sus análisis en la toma de decisiones. Eso es lo que sirve. No memorizarse. No les voy a preguntar cuánto tardó en diseñarse el modelo de Heckscher-Ohlin, ¿no? Ah, pues de 1919 empezó Heckscher y en 1933 terminó Ohlin. No, eso no me interesa. Esos datos se los doy yo porque son como aportaciones culturales o históricas que son importantes tener ahí y que, bueno, pero no es porque eso te va a resolver la vida el día de mañana. Te va a resolver entender qué pasa si se reduce, por ejemplo, la cantidad de tu factor que es más intensivo, o qué sucede si hay una reversión de la intensidad de los factores, yo qué sé. Entonces, eso es lo que me interesa. Por ahí iría el examen. Para que no estén tan nerviosos, es más bien de comprensión. Léanse lo que hemos visto, capítulo 3 y 4, modelo ricardiano, pues que son tres claves: el modelo ricardiano, el modelo Heckscher-Ohlin y el modelo estándar que se deriva de los dos. Énfasis de Ricardo sobre la productividad del trabajo, énfasis de Heckscher sobre la dotación de factores y la intensidad del uso de los mismos en la producción de bienes, la generación de modelo estándar que nos dice por qué es bueno el comercio internacional, y de Smith, pues ya recordaron, nada más es el padre de la economía, nos dio como la primera visión de acercamiento con su ventaja absoluta. John Stuart Mill es importante por lo de la demanda recíproca, y esta cuestión es que luego retoma Heckscher y Ohlin. Entonces no hay, digamos, algo muy complejo ahí, más bien me interesa ver si se comprendió, si se entendió las dinámicas, las maneras en que las variables se mueven y convergen o divergen, porque eso es importante para poder hacer los análisis. Y si yo tengo una empresa que va a trabajar a nivel internacional, debo tener claro cómo funcionan estos mecanismos. Por eso les digo que dividimos la materia en economía real, que es el comercio internacional, economía real, que son las finanzas internacionales, para poder interpretar el mercado y cosas como lo que pasó el lunes y qué impactos tiene. Así que quiero que se me relajen, el examen va a ser así, sencillón, tranquilos, los quiero nada más, lean lo que hay que leer, tengan bonito fin de semana, cuídense mucho por favor, porque todavía sigue la pandemia, los dejo porque tengo una reunión justo en 10 minutos y necesito preparar algo. Ya tienen todo el material, así que trabajemos sobre eso. Nos vemos, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, bye. Bye,